Para usted que está viendo este video, un saludo y sea bienvenido a mi canal y bienvenido a esta segunda clase de contabilidad en la que ya vamos a hablar como tal de lo que son las cuentas contables, su orden y su uso. Antes de empezar a hablar de cuentas contables, hablemos sobre qué es la contabilidad. ¿Qué significa esto puntualmente? A ver, usted puede ir allí a su celular, puede ir a un computador y puede buscar la definición técnica, la definición puntual. Pero yo aquí le voy a regalar una definición y es la definición que me he forjado como contador. Sobre mi experiencia le puedo decir que la contabilidad no es nada más ni nada menos que una herramienta administrativa con base en la cual usted como persona o usted a su empresa puede ayudarle a tomar una decisión de manera informada. En eso para mí se resume la definición de contabilidad. Ahora entremos en materia, hablemos sobre las cuentas contables. Estas cuentas contables van a funcionar como si fuesen nuestras letras, nuestra gramática sobre la que vamos a escribir en ese libro que vamos a llamar contabilidad. Por ejemplo, cuando usted está aprendiendo el idioma, usted le enseñan el abecedario, le enseñan reglas gramaticales, le enseñan conectores, etc. Y aquí esas cuentas contables van a ser nuestro abecedario, van a ser nuestras reglas gramaticales y es por eso tan importante que las entendamos y las sepamos utilizar, porque van a ser la base, van a ser la estructura sobre la que vayamos a construir toda esa información sobre la que se van a soportar las decisiones en la que usted como persona o en la que usted como empresa vaya a tomar esas decisiones. De ahí la importancia de esta base, ya que allí se va a sostener nuestra decisión sobre esta base de las cuentas contables. Bien, estas cuentas contables se dividen en 6 grandes pilares. Esos grandes pilares son los siguientes. Primero tenemos a los activos, pasivos y patrimonio. Y por otro lado tenemos los ingresos, los gastos y los costos. ¿Por qué los separé así? Estos 6 pilares están divididos en 2 grupos muy grandes, que son las cuentas de balance, que son las primeras que ya le mencioné y que se las voy a poner por aquí, y las otras que van a ser las cuentas de resultados, que se las voy a poner por aquí. Tranquilo que más adelante de la clase va a entender por qué hicimos esta división. Entonces, continuando con las cuentas, con estos grandes pilares, estas cuentas se dividen a la vez en cuentas más pequeñitas, cuentas que van a ir agregándole detalle a cada una de estas grandes cuentas. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de los activos. Este número, que es el primero que tenemos, que es el número 1, que van a ser los activos, se va a llamar clase. Cuando tiene ya 2 números, esto se va a llamar grupo. 4 números se va a llamar cuenta, 6 números se va a llamar subcuenta, 8 números se va a llamar auxiliar y 10 números se van a llamar subauxiliar. Cada vez que hayan más números va a haber más detalle. Lo usual y lo más normal es que se usen hasta subcuenta y hasta auxiliar. De ahí en adelante ya son empresas que de pronto necesiten detallar demasiado su actividad, que por ejemplo tengan muchas cajas o tengan muchos bancos, que necesiten ser demasiado detallistas y desmenuzar esta información mucho. Pero para la mayoría de los casos, como le digo, se usarían las subcuentas y se usarían los auxiliares, que son detalles de 6 dígitos y de 8 dígitos. Hasta ahí creo que está muy adecuado. Pero vamos despacio para poder entender esto bien. Resumamos nuevamente lo que hemos dicho. La contabilidad es un libro en el que vamos a escribir por medio de las cuentas. ¿Para qué? Para que esa contabilidad nos sirva como base para tomar decisiones. Ahora, esa contabilidad y esas cuentas están compuestos por 6 grandes grupos, que como le decía son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Esos grandes pilares, esos grandes números son a su vez números más pequeños. Se van convirtiendo en, por ejemplo, ya 2 dígitos, por ejemplo 4 dígitos. Esos números van a darle más detalle a esa cuenta grande, van a permitir que usted pueda registrar de manera más precisa esas operaciones. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer con estas cuentas? Vamos a tomar un hecho real y lo vamos a plasmar allí, vamos a escribir
qué fue lo que pasó, y así vamos a ir alimentando momento con momento, día con día, esa información contable. Esto lo vamos a explicar más adelante en un ejemplo, y también vamos a hacer una especie de ejercicio práctico en la cual se haga aplicación de estas cuentas y vamos a ver cómo podemos traducir un hecho real, un hecho financiero a cuentas contables. Antes de continuar, es muy importante aclarar que las cuentas contables tienen una gran división, es decir, pertenecen, digámoslo así, a un bando y pertenecen al otro. Estos dos bandos son las cuentas que son de naturaleza débito, es decir, que crecen por el débito, que va a ser este lado, y que decrecen o disminuyen por el crédito. Al contrario, tenemos otras cuentas que van a crecer por el crédito y van a disminuir por el débito. ¿Qué me refiero con esto de crédito y débito? A ver, en la contabilidad se lleva algo que se llama la partida doble. Esa partida doble van a ser, digámoslo así, dos renglones. Estos renglones van a tener por este lado los débitos y por este lado los créditos. Esto obedece a la naturaleza por la que determinadas cuentas van a crecer y por el otro lado por el que van a reducirse. Por ejemplo, en el caso de los activos crecerían por el débito y disminuirían por el crédito. Pasivos, al revés, aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. El patrimonio también tiene el mismo tratamiento de los pasivos, va a aumentar por el crédito y va a disminuir por el débito. Ingresos lo mismo. Ahora, para el caso de los gastos y los costos, van a tener el mismo tratamiento que los activos, van a aumentar por el débito y van a decrecer o a disminuirse por el crédito. Vuelvo y le repito, no se preocupe que hasta el momento es difícil que usted lo haya entendido de manera clara, pero vaya teniendo esto en la cabeza, lo que le voy explicando, que ya más adelante en el ejercicio y en el ejemplo lo va a entender de una manera más clara. Es más, es muy posible que tenga que volver a ver el video desde el principio, pero ya con las bases de lo que le vaya explicando en el ejemplo, muy probablemente ahora sí lo va a entender de una manera más clara. Ay, toma agüita. Pero qué clase de enredo es este, qué cosa tan horrible, ¿cómo así que las cuentas se dividen en 6 grandes cuentas y asimismo se dividen en números más pequeños, pero después se dividen en una cosa que se llama débitos y créditos, y asimismo esas cuentas contables también tienen grupos que son las cuentas de balance, las cuentas de estado de situación financiera y las cuentas de estado de resultados? Tranquilo que aquí se lo voy a aclarar de una manera muy sencilla. Volvamos y rebobinemos. Cuentas contables son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Esas cuentas se dividen en cuentas de balance o estado de situación financiera, que serían los activos, los pasivos y el patrimonio. Las demás cuentas, que son los ingresos, los gastos y los costos, son cuentas de estado de resultados. Esa división de esos 3 cuentas y 3 cuentas son las que van a componer los estados financieros. Por eso le hago la claridad para esa división. Volvamos y tomemos esas 6 cuentas. Esas 6 cuentas se van a volver más pequeñas y van a tener más números. Eso va a permitir tener más detalle al momento de usted escribir sobre una de las cuentas. Por ejemplo, usted no puede decir, mire, voy a tomar todos los activos y allí voy a empezar a sumar la caja, allí voy a empezar a sumar el banco. No, eso va a venir detallado. Es decir, usted va a tener una cuenta en la que va a decir, esta es la caja, este es el banco, estos son los deudores, estos son los inventarios, y así después usted los va a sumar y eso va a componer los activos. Por eso se hace un desglose, se desmenuzan, mejor dicho, esas cuentas para poder detallarse y entenderse mejor. De allí que, como le decía ahora que estaba explicando esto, hay empresas que incluso manejan hasta 10 dígitos para poder detallar sus operaciones. Lo más normal, más recomendado, que le decía también, era que lo hiciera a nivel de subcuenta, que son 6 dígitos, o a nivel de auxiliar, que son 8. Le recomiendo una cosa, y ahora sí empezamos a meternos en lo que es el orden contable. Maneje todo a un mismo nivel, es decir, si usted decide hacerlo hasta subcuentas, pues que todos los registros que usted vaya a hacer sean a subcuentas. No mezcle, por ejemplo, subcuentas con auxiliares.
bueno, una cuenta por aquí va a tener 6 dígitos y por aquí va a tener 8. No, simplemente hágalo con 6 o hágalo con 8 o hágalo con 10, pero no los mezcle. Es una recomendación que le doy para mantener un orden contable más estricto y que la información sea visualmente más fácil de entender y permita que usted al momento de generar informes le sea más fácil ver y trabajar la información. Es un consejo que le doy desde ahora. Y ahora, a lo último que le decía, cuando usted esté trabajando esas cuentas, las esté registrando, recuerde que hay una naturaleza. Esa naturaleza se debe de respetar para que la partida doble, es decir, tanto los débitos como los créditos, sean iguales y esas cuentas estén registradas donde corresponden. Por eso los activos, los gastos y los costos tienen esta naturaleza en la que aumentan por el débito, disminuyen por el crédito. Y las demás cuentas como pasivos, patrimonio e ingresos aumentan por el crédito, disminuyen por el débito. Tengan en cuenta esto cuando vaya a empezar a plasmar esa información en su contabilidad. Pongámosle sentido a lo siguiente: cuando usted haga un registro, ese registro debe quedar balanceado, equilibrado. Tiene que dar a lo que se le llaman las sumas iguales, es decir, tanto los débitos como los créditos al final de la operación deben de sumar lo mismo. Por eso usted debe hacer un correcto manejo de las cuentas. Cuenta que crece por el débito debe tener otra cuenta que crece por el crédito y así usted va a equilibrar ese registro contable. Pero antes de que cierre este video, sé que se torna un poco espesa la clase, que va siendo ya algo muy denso a medida que vamos dando más información, pero vamos ahora sí a ver un poco de práctica y vamos a ver también un poco de lo que es ya ejemplos y usos de esta información que hemos estado viendo para que pueda ir digiriendo todos estos datos y pueda ir interiorizando todos estos conceptos. Así que vámonos de una vez. Vámonos entonces con el ejemplo. Decíamos que las cuentas contables se dividen en dos grandes bandos. Así que, ¡prum!, vamos a trazar aquí la línea. Estos grandes bandos van a ser el débito, que sería por acá, y sería por aquí el crédito. Estas cuentas contables van a tener una naturaleza, es decir, van a incrementar por un bando o van a incrementar por el otro. Entonces, ¿qué cuentas pertenecen a cada bando? Decimos entonces que al débito pertenece la cuenta 1, que serían los activos. Pertenecería la cuenta 5, que serían los gastos, y pertenecería también la cuenta 6, que serían los costos. Y por el lado del crédito serían entonces los pasivos, el patrimonio y los ingresos, que sería la cuenta 4. Repito nuevamente, las cuentas que están ubicadas aquí a este lado de los débitos crecen por el débito y por consiguiente disminuyen por el crédito. Caso contrario a las cuentas que están ubicadas en la columna del crédito, van a crecer por el crédito y van a disminuir por el débito. Esta división también tiene otra división, que era la que ya le hablaba. Entonces tenemos que la cuenta de los activos, pasivos y patrimonio son cuentas de balance o estado de situación financiera. Entonces hagamos por aquí el asterisco, y las cuentas que tenemos por aquí en negro, que son las otras restantes 4, 5 y 6, que serían los ingresos, los gastos y los costos, son cuentas de resultados. Quedémonos ahora con esta división y ya más tarde entenderá qué quiere decir esto, por qué los dividimos así. Con esto dicho, estas cuentas que están separadas en estos dos bandos, a su vez también se detallan, se dividen en cuentas más pequeñas. El ejemplo sería los activos. Vamos a tomar una cuenta de ejemplo para que usted me entienda lo que yo le quiero decir. Entonces tenemos que los activos es la cuenta 1, tiene una división que es la cuenta 11, que sería el disponible, y ese disponible también se divide en otra que ya se llama cuenta. Recordemos que este se llama grupo, la de 2 dígitos. Entonces ahora vamos con la cuenta, que sería por ejemplo la 1105, que sería caja. Ahora, ¿dónde puede encontrar usted los nombres y estas cuentas? El PUC, Plan Único de Cuentas, que pues así es que se llaman esta codificación, usted la encuentra por internet. Simplemente escribe PUC y ahí le aparece ya una página dedicada solo a eso. Ahí están todos los nombres, los usos y pues toda la explicación de para qué sirve la cuenta. A su vez, esta caja se puede detallar aún más. Entonces,
ahora sería, por ejemplo, 110505. Esta ya se llamaría caja general. Esta información va a ir escalando. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si usted pone, por ejemplo, aquí en caja general un valor, ese valor de caja general lo va a heredar la caja. Por consiguiente, lo va a heredar el disponible y lo va a heredar la cuenta mayor, que son los activos. Esa va a ser la forma en la que usted va a contabilizar. Es decir, este código va a ser el idioma en el que vamos a escribir. Como le decía también al principio, usted puede detallarlo aún más. Puede ir a una cuenta de 8 dígitos, que ya se va a llamar auxiliar, si usted quiere tener, pues como le digo, un detalle muy amplio. Si no, pues puede quedarse simplemente manejando hasta 6 dígitos, que sería esta. Yo le recomendaría hacerlo a nivel de 8 dígitos para que pues le permita un detalle más claro. Y ya con esto usted empezaría, como le digo, a codificar y a contabilizar. Si por ejemplo yo le asigno a esta caja general un peso, ese peso, como le decía, lo va a heredar la caja. A su vez lo va a heredar el disponible. Y a su vez lo van a heredar los activos. Dicho esto, si yo tengo otra codificación, voy a ponerle un ejemplo que sería ya la 110510, que sería caja menor. Pongámosle también un valor a esa caja menor. Ya sería entonces, por ejemplo, 2. Si ya veo que sobre la codificación de 6 dígitos tengo dos clasificaciones, que es la caja general y la caja menor, y ya tienen asignado un valor, pues ese valor de esas dos subcuentas, la caja general y la caja menor, la va a heredar la caja. Ya no tendría como saldo un peso, sino 3. Asimismo, heredaría ese valor el disponible y asimismo heredaría ese valor los activos. Así funciona la contabilización. De ahí en adelante, todas las otras cuentas van a empezar a afectar a los grupos y por tanto a la cuenta. Van a ser, digámoslo así, como cajones en los que usted va a ir guardando información. Analícelo de esa manera para que me entienda. Usted abre un cajón, entonces empieza a meter información allí, esas van a ser las cuentas. Y digamos que dentro de esos cajones usted tiene maletas o bolsas. Esas bolsas van a ser los grupos, y esos grupos a su vez van a tener compartimientos que van a ser las cuentas. Analícelo de esa forma para que entienda cómo funciona la codificación contable. Muy bien, ahora que ya entendimos más o menos cómo funciona la codificación contable, o bueno, si no entendió, pues repita el video, que muy seguramente algún detalle se le habrá quedado. ¿Cómo se codifica? Si de esta manera es la forma en la que yo voy a empezar a escribir ese lenguaje llamado contabilidad, vamos ahora a ver en estos dos renglones cómo voy a clasificar y cómo voy ahora sí realmente a escribir la información contable. Veamos un ejemplo para que usted entienda bien qué son las cuentas contables y ese tema del débito y el crédito. Imagine esas cuentas contables como si fuesen un tarro, una alcancía en la que usted va a depositar dinero. Tenemos por este lado el tarro de los débitos. Entonces vamos a dibujar aquí un tarrito no muy estético, que sería el tarro de los débitos. Y por este lado tendríamos el tarrito de los créditos. Entonces vamos aquí a trazar una línea que imagínela como si fuese un espejo. Si usted tiene por aquí, por ejemplo, una cuenta que crezca por el débito, que sería por ejemplo la que ya vimos en el anterior ejemplo, que sería la caja. Esta caja general, usted va a empezar a depositarle monedas, dinero. Por ejemplo, aquí tenemos 3, 4, 5 monedas. Usted puede echarle las monedas que usted quiera a esa cuenta, pero ojo, todas las monedas que usted le eche a esta cuenta deben asimismo echarse a otra cuenta que equilibre esa balanza, que se va a llamar sumas iguales. Vamos ahora entonces a poner en los créditos una cuenta que crezca por el crédito, o vamos a disminuir una cuenta que, pues como le digo, también disminuya por el crédito. Lo importante es que esta balanza quede equilibrada. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí una cuenta del pasivo, proveedores nacionales. Les repito que estas cuentas usted las puede encontrar en la página del PUC, del Plan Único de Cuentas, y vamos a equilibrar la balanza. Si yo echo 5 monedas acá, pues esas 5 monedas afectarían también la cuenta del pasivo, que sería la de proveedores nacionales. Dicho esto, si yo por aquí voy a incrementar esta cuenta y por aquí voy a incrementar esta cuenta, yo puedo echarle las monedas que yo quiera, pero nunca puedo tener por debajo de 0. Es decir,
Si yo tengo una alcancía y tengo un tarro lleno de monedas, puedo meterle las monedas que yo quiera, pero puedo sacarle hasta que queden ceros. Yo no puedo sacarle más de las monedas que tiene, es imposible y sería ilógico. Entonces, estas cuentas que aumentan por el débito y disminuyen por el crédito, pues van a tener el límite de la cuenta débito. Es decir, el débito nunca debe quedar por debajo de ceros. Cuando usted tiene una cuenta como esta, que es de naturaleza débito y necesita disminuirla, pues la va a llevar al crédito. Yo retiro 2 monedas, pues debo de retirar también 2 monedas del crédito. Y si yo voy, por ejemplo, a hacer este movimiento que acabé de eliminar esas 2 monedas, entiendo que lo que hice aquí internamente fue un crédito. Que ese crédito fue haber quitado 2 monedas. Esas 2 monedas que yo quité acá, por consiguiente, también van a quitarse de acá. Es decir, que aquí hice un movimiento de naturaleza débito. ¿Sí me entiende ahora por qué digo yo que esta línea funcionaría algo así como si fuese un espejo? Ese espejo va a hacer que lo que yo haga acá se refleje acá, pero en sentido contrario. Es decir, débito acá, crédito allá. Ya vimos entonces qué son las cuentas, la contabilidad, la clasificación de las cuentas, los débitos y los créditos, qué cuentas son de estado de situación financiera y qué cuentas son de estado de resultados. Ahora vamos a traducir esto en un par de operaciones de hechos reales, vamos a plasmarlos y a escribirlos con este código. Vamos a simular que estamos trabajando sobre una zapatería. Zapatería, no sé, zapatería X. Esa zapatería va a ser una venta. Esa venta va a tener implicadas las siguientes cuentas. Va a tener implicada la cuenta 1, activos, 11, disponible, 1105, caja, y 110505, caja general. Cuentas que ya habíamos visto antes, para tener el ingreso de dinero de esa venta. Y ahora vamos a la contraparte, que van a ser los créditos. Vamos a llamar entonces a la cuenta del ingreso, que esas cuentas tienen sus nombres porque se deben emplear de la forma en la cual están diseñadas. Por ejemplo, si esta cuenta está diseñada para la caja, la otra cuenta que buscaríamos sería la cuenta de los ingresos, que sería la cuenta número 4, operacionales. Y las cuentas del ingreso que utilizaríamos sería la 413524 para poder equilibrar ese registro contable. Vamos a hacer el registro contable con este ejemplo. Entonces, esa venta de zapatos se dio por, digamos, 1.000.000 de pesos. De ese 1.000.000 de pesos, ¿qué le pasó? Pues que entró a la caja general, entró al dinero de la empresa. Vamos a ingresarlo por la 110505, que sería la caja general. Y ese dinero ingresa, ese 1.000.000 de pesos ingresa a la parte que es débito. Contrapartida sería el ingreso, que es la venta de textiles, y vamos a equilibrar la balanza llevando esa venta de textiles a el crédito, que es su naturaleza. Recordemos en la primera parte que hablaba sobre la naturaleza de esta cuenta. Esta cuenta incrementa por el crédito. Vamos a incrementarla entonces en ese 1.000.000 de pesos. Teniendo esto, ya está equilibrado nuestro registro contable, ya que va a haber 1.000.000 de pesos en los débitos y otro 1.000.000 de pesos en los créditos. Y ya tenemos traducida esa operación de la venta de unos zapatos, bueno, lo que sea que se haya vendido. La entrada de dinero por el débito, porque recordemos que los activos crecen por el débito, y por aquí tenemos el ingreso, que crecería por el crédito del 1.000.000 de pesos de esa venta que se hizo. Importante aclararle algo, esto es un registro muy simplificado. Normalmente las ventas pues tienen muchas otras cosas, impuestos, retenciones y demás, pero para efectos de este ejemplo pues creo que es bastante claro el cómo traducimos esta operación contable. Lo usamos simplemente para ejemplificar cómo se vería una venta, y esa venta la traducimos y al idioma contable quedaría así. En este capítulo solo vamos a ver todo lo que es pues toda la teoría de esto. En el capítulo siguiente, que sería pues en la clase número 3, ya vamos a ver un poco más ya de lo que son ejemplos un poco más elaborados y más complicados, en los cuales vamos a traducir operaciones, pero pues como le digo, ya más difíciles, en las cuales ya vamos a implicar más cuentas y vamos a empezar ya a sacar saldos. Pero por el momento pues digamos que esta sería la teoría de cómo se emplea este idioma, esta codificación para traducir operaciones financieras.
Bueno, dicho esto, ¿qué podemos deducir hasta ahora? Que las cuentas contables que vamos a utilizar van a ser a nivel de 6 dígitos, es decir, subcuentas. Estas subcuentas van a utilizarse ya de aquí en adelante, es decir, de esta operación contable en adelante. Que si estoy utilizando aquí 6 dígitos en los activos, también lo haré en los ingresos. Y si voy a utilizar otras cuentas, también lo haré a nivel de 6 dígitos. Y de ahí en adelante, pues ya me van a empezar a afectar las cuentas de ahí hacia arriba. No voy a poder mezclar, por ejemplo, una cuenta de 11050501, porque esto ya sería tener un nivel de detalle más amplio, sí, pero estamos utilizando 6 dígitos, no 8. Hace que la información se procese de una forma más desorganizada y le va a traer posibles problemas a futuro. Si usted quiere manejarlo desde el principio con 8 dígitos, adelante, pero si no, pues quédese con 6. Pero no los mezcle, es un consejo que le doy. Ya vimos qué es el registro contable y cómo se emplea, por lo menos este que es básico. Y ahora que vemos estos registros contables, ¿qué son? ¿Para qué me van a servir? Pues bien, esto va a hacer es alimentar esas cuentas más grandes, cuentas con las que vamos a armar estados financieros. Estos estados financieros son los que yo ya le decía, las cuentas de estado de situación financiera y estado de resultados. De esta operación vamos a resumir qué tenemos. Tenemos unos activos, que sería la cuenta 1, que heredaría hacia arriba todo lo que vieron las cuentas hijas, por decirlo así, los activos por 1 millón de pesos. Y esos ingresos tendrían exactamente el mismo tratamiento, pero recordemos que esta operación fue de naturaleza crédito. Y esa cuenta entonces sería una cuenta 4, que serían ingresos por 1 millón de pesos. Esta cuenta, además de ser de naturaleza crédito, haría parte de lo que se llama el estado de resultados. Por eso se llaman cuentas de resultados. Y esta cuenta, que es de los activos, haría parte de otro estado financiero que se llama estado de situación financiera. Anteriormente era conocido como balance general y seguramente usted lo conocerá más fácil por ese nombre, pero también es llamado estado de situación financiera. Cuando usted hace estos estados financieros, cada uno tiene un propósito diferente. El estado de resultados es, como su nombre lo dice, para mostrar el resultado en determinado periodo de una empresa, de una persona, de una actividad económica. Y los estados de situación financiera o balance general son para mostrar la actualidad o como una foto de un momento determinado de lo que tiene y debe una persona o una empresa. Esa es la diferencia y por eso se hace esta distinción. Otra diferencia importante es que el estado de resultados es un estado en el cual tiene un cierre, es decir, no es un estado financiero que se arrastre a través de los años. Por ejemplo, si yo voy a hacer un año, hablemos de 2024, 2025, este estado de resultados solamente va a estar vigente por ese año 2024 o ese año 2025. De ahí se va a cerrar, es decir, se va a hacer una suma y resta de los ingresos menos todas las otras cuentas, y de allí va a salir una utilidad o una pérdida que va a alimentar ese balance. Balance que sí va a ser a través de los años igual, va a estar siempre alimentándose cada año y no se va a cerrar, a diferencia del estado de resultados que sí. Espero que esta diferencia pues haya quedado clara, y si tiene pues alguna duda déjelo en la caja de comentarios, que por allí le estaré aclarando todas las dudas. Le voy a regalar 2 tips de orden contable para que lleve un ejercicio más organizado. Uno de ellos se lo he dicho durante toda la clase, y es que si va a manejar un nivel de detalle de subcuenta 6 dígitos o de auxiliar de 8 dígitos, es más, si quiere maneje subauxiliar que son 10 dígitos, todos los registros que usted haga deben de tener ese mismo nivel de detalle, que serían el mismo número de los dígitos, 6, 8 o 10, lo que usted decida manejar según su necesidad. Ese sería el primer tip. Un segundo tip sería algo un poco más de orden, de organización, que sería ya la contabilización. Cuando usted contabilice, acostúmbrese o tenga el hábito de siempre poner primero los débitos y después los créditos. Ejemplo, así como lo estábamos haciendo ahora, voy a registrar una cuenta X que va a ir con naturaleza débito. Esa cuenta X debería de ir aquí,
en la parte izquierda. Y ahora la otra cuenta que yo fuese a ingresar con naturaleza crédito, pues esa cuenta va a ir a este lado. Si por ejemplo dentro del mismo operación, dentro del mismo asiento, que se les llaman así a estas operaciones asientos, usted tiene por ejemplo otro débito, pues entonces simplemente haga la contabilización primero del débito para poder ahí sí hacer las de los créditos. Entonces aquí afectaríamos otra cuenta del débito y ya después sí pondría la cuenta del crédito. Y pues obviamente ya esto debería de dar una suma igual. Esto se hace un poco para orden y para tener como una mejor visualización de la operación contable. No es algo estrictamente necesario, para nada, pero sí son hábitos de orden que le van a ayudar a tener una información más clara, más organizada y más fácil de trabajar. Y bueno, hasta aquí esta clase de las cuentas contables y su orden. Esta segunda clase de contabilidad en la que esperamos que este tema haya quedado claro. Y por supuesto que sí, lo estaré leyendo en la caja de comentarios. Si tiene algún tipo de información que quiera aportar, alguna duda, alguna pregunta, queja, felicitación o reclamo, por allí lo estaré leyendo. Y nada más mis amigos, eso es todo por esta clase. Un abrazo y adiós.